Esta Karen literalmente cerró mi entrada con cadenas y me dijo que estaba invadiendo mi propiedad familiar. La peor decisión de su vida. Había estado fuera 3 años y al volver a casa encontré cadenas de acero y un letrero de comunidad privada bloqueando la carretera de montaña que mi bisabuelo construyó en 1923. Pero esto fue lo que me dejó atónita. Mientras estaba fuera, 8 mansiones multimillonarias habían brotado como malas hierbas en mi valle prístino. El crujido de la grava bajo mis botas debería haberme sentido como en casa. En cambio, ese fresco aroma a pino con el que soñaba se vio ahogado por el abrumador perfume de diseñador de alguna mujer mientras salía de su Range Rover blanco como si fuera la dueña de la montaña, bob rubio, arma de portapapeles, actitud más afilada que un cristal roto. Bueno, el ermitaño regresa. Esto ahora es propiedad privada y usted está invadiendo. Mantuve la voz serena. Señora, esa es mi cabaña ahí arriba. Mi familia ha sido dueña de esta tierra desde 1923. Su sonrisa podría haber congelado lava. Ya no lo es. Esto es lo que esta reina de la Asociación de Propietarios no sabía. No solo era dueña de esa cabaña centenaria, era dueña de los derechos minerales de cada una de sus preciosas mansiones. ¿Qué harías si algún psicópata de la Asociación de Propietarios te dejara fuera de tu propiedad? Deja en los comentarios desde dónde estás viendo. Sé que algunos de ustedes tienen historias de guerra de la Asociación de Propietarios. Mi nombre es Declan Forrester Deck para cualquiera que no esté tratando de entregarme documentos legales. Tengo 48 años. Pasé la mayor parte de mi vida adulta trabajando en plataformas petrolíferas desde Texas hasta Dakota del Norte. El tipo de trabajo que deja tus manos permanentemente manchadas de negro y tu espalda gritando a los 40. Pero pagó las cuentas cuando la vida decidió patearme en los dientes. Mi bisabuelo estableció este valle en 1923. 320 acres de prístina naturaleza salvaje de Colorado, anclada por una cabaña de troncos construida a mano, lo suficientemente resistente como para sobrevivir a casi un siglo de tormentas de montaña. Esa cabaña no era solo un refugio, era un legado. El lugar donde 3 generaciones de silvicultores aprendieron que nadie te debe nada, y la autosuficiencia no es solo un lema, es supervivencia. Entonces mi madre enfermó de Alzheimer. De repente, enviaba cada sueldo al mejor centro de atención a la memoria de Denver, trabajando en los campos de fracturación hidráulica de Dakota del Norte, mientras ella olvidaba lentamente mi nombre. El sabor a petróleo aún me persigue en el café de la mañana. Un recordatorio constante de lo que sacrifiqué para darle dignidad en esos últimos años. La cabaña estaba vacía, acumulando polvo y recuerdos mientras yo cobraba sueldos en el páramo helado. Falleció hace 6 meses, en paz, finalmente libre. Con los preparativos del funeral resueltos y la conciencia tranquila, estaba listo para volver a casa y recordar cómo ser humano de nuevo. Debería haber sabido que no sería tan sencillo. El valle que me recibió parecía una revista de lujo vomitada sobre mi infancia, donde antes florecían prados de flores silvestres, céspedes verdes perfectos se extendían como alfombras artificiales. El aroma químico del fertilizante había matado el dulce aroma a flores silvestres de la montaña. 8 monstruosidades de vidrio y acero dominaban el paisaje. Cada una valía más dinero del que mi familia había visto en 3 generaciones. Y gobernando esta escena de crimen ambiental como una villana de Disney de baja calidad estaba Vivian Ashworth. Imagina tu peor pesadilla de asociación de propietarios. Dale una licencia de bienes raíces de Dallas y suficiente dinero para comprar un pequeño país. 54 años, cabello rubio, lo suficientemente afilado como para cortar vidrio y el tipo de sonrisa que dice que está calculando tu patrimonio neto mientras finge que le importa tu día. Empresa fantasma. Había comprado terrenos más rápido que un jugador de póker con cartas marcadas y luego se había coronado reina de Pine Ridge Estates. Después de nuestra comida callejera, la reina Viv me entregó un sobre Manila más grueso que una guía telefónica. 47 avisos de infracción separados para la cabaña que precedió a sus bisabuelos por unos 50 años. Mira esto. Color de techo que no cumple con la normativa.
Al parecer, las tejas de cedro natural de mi bisabuelo, desgastadas a un hermoso gris plateado por décadas de clima de montaña, no encajaban con su paleta arquitectónica. Edificios no autorizados. Ese sería el vendedor de raíces de la década de 1920 que evitó que mi familia muriera de hambre durante la Gran Depresión. Infracciones de jardinería porque, al parecer, las flores silvestres de Dios no están en su lista de plantas aprobadas. El total general, $73,500 más $500 por día hasta que lograra cumplir. Pero esto es lo que realmente me erizó bajo la piel. No fue solo un robo en la carretera disfrazado de normas comunitarias, fue la forma en que dijo ciertas cosas con ese tono particular que te hace apretar la mandíbula. La forma en que arrugó la nariz cuando el viento de la montaña trajo el honesto aroma a ropa de trabajo, las sutiles indirectas sobre estilos de vida transitorios y asociaciones cuestionables. Esta mujer nunca había trabajado un día de trabajo real en su cuidada vida, pero de alguna manera yo era el cáncer del vecindario que amenazaba el valor de sus preciadas propiedades. El papeleo me dio 30 días, pagar o enfrentar la escasez de la propiedad y la ejecución hipotecaria. 30 días para cumplir con las normas que nunca había aceptado de una organización a la que nunca me había unido, sobre un terreno que mi familia poseía desde antes de que nacieran sus padres. Esa noche conduje mi oxidada F-250 hasta el juzgado del condado con el motor 10, él rugiendo como un viejo fumador. Jolene Carpenter estaba cerrando. Había sido secretaria allí desde que Carter era presidente. Dick Forrester dijo, con una sonrisa que mezclaba calidez y compasión: «Bienvenida a casa, cariño. Siento mucho lo de tu madre». Después de darle las gracias, le pregunté por los documentos de la Asociación de Propietarios. La expresión de Jolene pasó de amabilidad a la seriedad de una funeraria. Mucho politiqueo en torno a esa urbanización. Todo se tramitó más rápido que un cerdo engrasado en la feria del condado. Los documentos del convenio de la Asociación de Propietarios, presentados apenas 18 meses antes, parecían el sueño húmedo de un dictador, página tras página de jerga legal que le daba a Vivian Ashworth poder sobre todo, desde los colores del buzón hasta la frecuencia con la que se podían recibir invitados. Pero aquí es donde se puso interesante. Mi firma no aparecía en ninguno de esos documentos, en ninguno de ellos. Consejo práctico. En Colorado, los convenios de la Asociación de Propietarios requieren el consentimiento unánime de todos los propietarios afectados para ser legalmente vinculantes. Conclusión. El hecho de que tus vecinos hayan firmado no significa que estés obligado automáticamente. Siempre verifica que tu propiedad esté incluida en los documentos legales. Conduciendo a casa bajo una luz más clara que mi situación legal, una pregunta me atormentaba. ¿Cómo puede una asociación de propietarios recién creada reclamar la autoridad sobre una propiedad centenaria que legalmente no puede tocar? Lo que aún no sabía era que mi familia me había dejado algo mucho más valioso que esa vieja cabaña. Una semana después, estaba disfrutando de mi café matutino en el porche de la cabaña. Café de verdad, no el aceite de motor que servían en las paradas de camiones de Dakota del Norte, cuando el apacible silencio de la montaña se rompe con el crujido de neumáticos caros sobre la grava. 3 vehículos llegan a mi entrada como una especie de fuerza de invasión suburbana. 2 SUV BMW llenos de gente que parece haberse perdido camino de un club de campo. El olor de su colonia colectiva me llega incluso antes de que salgan. Al parecer, el aire de la montaña no es lo suficientemente fresco sin añadir fragancias de diseño. Viv emerge con lo que solo podría describirse como un traje de safari del estante más caro de Rey. Botas de montaña de diseño tan impecables que claramente nunca han tocado tierra real. Detrás de ella vienen otros 3 ejemplares de mediana edad con atuendos iguales, agarrando portapapeles y cámaras como si estuvieran documentando una zona de guerra. «Buenos días, señor Forrester», llama con esa clase de falsa dulzura que hace que te duelan los dientes. «Estamos aquí para su inspección obligatoria de cumplimiento arquitectónico». Me quedo plantada en mi silla, saboreando un café que sabe a libertad. Eso es para no recordar haber enviado invitaciones.
El Comité de Revisión Arquitectónica de la Asociación de Propietarios tiene plena autoridad para inspeccionar todas las propiedades para verificar el cumplimiento de los convenios, anuncia, agitando papeles como una varita mágica. Sección 4.7 de los Estatutos de la Comunidad. Su pequeño comité comienza a disparar con sus cámaras. Mi cabaña, mi camioneta, mi pila de leña, probablemente mi barba incipiente de la mañana si pudieran acercarse lo suficiente. El sonido rápido de las persianas se mezcla con sus comentarios susurrados sobre deficiencias estructurales y desastres estéticos. Señora, digo, levantándome despacio, esto es propiedad privada. No la invitaron y desde luego no tiene permiso para convertir mi casa en su sesión de fotos personal. La sonrisa de Viv se vuelve como la de un tiburón. De hecho, sí lo tenemos. La sección 4.7 establece claramente que el Comité de Arquitectura, la sección 4.7 de los convenios, nunca la firmé. La interrumpo. Documentos que no aplican a propiedades que nunca se incluyeron legalmente. Ahora, le pido cortésmente una vez que se vaya de mi terreno. Su rostro pasa de pálido a rojo langosta en unos 3 segundos. Arrea a su comité de vuelta a sus vehículos como una monitora de campamento frustrada, no sin antes bajar la ventanilla para decir una última palabra. Se arrepentirá de esta actitud, señor Forrester. Tenemos maneras de lidiar con los alborotadores que no respetan las normas de la comunidad. A la mañana siguiente, mi buzón parecía como si hubiera explotado una bomba de papel. 14 avisos de infracción separados, cada uno sellado con el membrete oficial de la Asociación de Propietarios y firmados con la letra agresiva de Viv que parecen arañazos de pollo, estructuras sin permiso. La letrina de mi bisabuelo de la década de 1920, ahora un encantador elemento histórico, aparentemente infringe los requisitos modernos de retranqueo. Almacenamiento inadecuado de vehículos. Mi F-250, estacionada en mi propia entrada, no cumple con sus preciados estándares estéticos. Las flores silvestres que incumplen las normas de paisajismo y que han florecido aquí desde el Cretácico no están en su lista de plantas aprobadas. Pero mi favorito personal, el almacenamiento no autorizado de equipos de exterior. Esta gente me está buscando por un centro comercial de división en una pila de leña. Las herramientas que mantuvieron a mi familia abrigada durante generaciones ahora parecen ser ojos que amenazan el valor de sus propiedades. Cada infracción conlleva una multa de $500 con sanciones diarias hasta que se corrija. Los cortes de papel en mis dedos se sienten como una pequeña venganza mientras resuelvo su bombardeo burocrático. Es entonces cuando noto algo que me hace sonreír por primera vez en toda la semana. Un pequeño giro. Los metadatos de sus fotos de infracciones muestran marcas de tiempo de 3 días antes de su supuesta visita de inspección. Estos payasos habían estado invadiendo toda la semana, fotografiando mi casa desde múltiples ángulos, planeando su asalto burocrático como si fuera una operación militar, suburbana. Hora de mi contraataque. Radio Shack aún existe en pequeños pueblos de montaña. Benditos sean. Pasé la tarde allí recogiendo un sistema de cámaras de seguimiento, 6 unidades con visión nocturna, detección de movimiento y grabación de audio. Colorado es un estado de consentimiento unipartidista, y esta es mi propiedad. Así que cada palabra que dicen aquí me pertenece. En 48 horas encontré oro. Las cámaras captaron a Viv y a 2 miembros del comité merodeando por mi propiedad al amanecer como ninjas de descuento, tomando más fotos y celebrando lo que parecían reuniones de un consejo de guerra allí mismo, en mi terreno. La calidad del audio era impecable. Necesitamos documentación de cada posible infracción. La voz de Viv se escucha perfectamente. Cuanto más podamos acumular, más rápido podremos presionarlo para que venda. ¿Y las infracciones ambientales?, pregunta un miembro del comité. ¿Podríamos alegar que su sistema séptico está contaminando las aguas subterráneas? Brillante, Viv Pearce. Llamaré a Salud del Condado mañana. Las emergencias por contaminación siempre reciben respuesta inmediata. Una joya de la sabiduría. Fotografiar propiedades privadas desde áreas públicas suele ser legal,
pero invadir la propiedad privada para obtener pruebas es un delito que puede anular cualquier procedimiento legal basado en ellas. En resumen, las cámaras de rastreo valen su peso en oro cuando se lucha contra el acoso de la asociación de propietarios. Los acosadores suelen actuar en la sombra, así que sáquelos a la luz. Armado con pruebas en video de su conspiración, tenía opciones: llamar al sheriff, presentar cargos por acoso, contratar un abogado y ponerme a prueba. En cambio, decidí dejar que siguieran cavando su propia tumba. 25 años en plataformas petrolíferas te enseñan paciencia. Cuando trabajas con equipo, te matarás si te apresuras. Aprendes a pensar 3 movimientos por adelantado. Viv actuaba por pura emoción y por el derecho que tenía en los suburbios. Yo jugaba al ajedrez, mientras ella aún estaba aprendiendo a jugar a las damas. Justo a tiempo, mi teléfono suena a la mañana siguiente. Deck, soy Earl Dawkins, de Salud del Condado. Tengo una queja sobre violaciones del sistema séptico en tu casa. Sé que tu abuelo construyó todo para que durara, pero las regulaciones me obligan a investigar. Earl, ven cuando quieras. Trae tu kit de pruebas completo. Quiero todo documentado oficialmente. 3 horas después, Earl sacude la cabeza como si no pudiera creer lo que ve. Hijo, tu sistema séptico está más limpio que la mayoría de las instalaciones nuevas. Quienquiera que haya presentado esta queja era un completo ignorante o mintió descaradamente. Le entrego una memoria USB llena de fotos destacadas de mi colección de cámaras de seguimiento. Earl, creo que esto te resultará fascinante, especialmente la parte donde hablan de presentar denuncias ambientales falsas. Mientras su camión del condado desaparece por el sendero de la montaña, me sirvo otra taza de ese buen café y observo cómo se forman nubarrones sobre el valle. El aire huele a lluvia y justicia inminente. Viv pensó que estaba jugando duro. No tenía ni idea de que el juego había cambiado por completo. 2 días después de la visita de Earl, estaba cortando leña detrás de la cabaña cuando oí vehículos subiendo la montaña de nuevo. Esta vez no era el ronroneo de los todoterrenos de lujo, el rugido agresivo de los camiones del condado mezclado con el sonido de lo que parecía una furgoneta de noticias. 3 vehículos oficiales aparcaron en mi entrada: el Departamento de Salud del condado, el inspector de obras y un tipo con una carpeta que se presenta como agente estatal de cumplimiento ambiental. Detrás de ellos, un equipo de noticias local instala cámaras como si esperaran una película de catástrofes. Earl Dawkins baja del camión del Departamento de Salud con cara de vergüenza. Deck, lo siento mucho. Recibí 3 quejas más. Denuncias anónimas sobre riesgos inmediatos para la salud pública y contaminación ambiental. El Estado dice que tengo que contactar con todo el equipo de materiales peligrosos. El inspector de construcción, un tipo delgado llamado Peterson, que parece que preferiría estar en cualquier otro lugar, empieza a tomar fotos de los cimientos de mi cabaña. Alguien informó de inestabilidades estructurales e infracciones del código que podrían afectar a las propiedades vecinas. Mientras tanto, la placa de agente ambiental dice que se llama Rodríguez y se pone el equipo de protección como si estuviera a punto de entrar en Chernóbil. Hemos recibido informes de posible contaminación de aguas subterráneas, vertidos sépticos ilegales y eliminación inadecuada de residuos. Puedo oler el montaje a 1 milla de distancia. La sincronización es demasiado perfecta, las quejas demasiado coordinadas. Pero lo que realmente me molesta es que el equipo de noticias lo grabe todo, haciendo que parezca que es de mi familia. Esta finca centenaria es una especie de vertedero de residuos tóxicos. Caballeros, digo, manteniendo la voz serena a pesar de querer tirar a alguien montaña abajo. Pueden inspeccionar lo que necesiten, pero agradecería saber quién presentó estas quejas. Earl se remueve incómodo. Una información anónima llegó a través de la línea directa estatal. Un pequeño giro inesperado. Mientras preparan su equipo, noto algo que me hierve la sangre. La reportera está entrevistando a alguien fuera del alcance de la cámara. Veo un cabello rubio platino y unas botas de montaña de diseñador. Viv orquestó todo este circo, con cobertura mediática incluida, para humillarme públicamente y presionarme para que vendiera.
Hora de un poco de contrainteligencia estratégica. Me acerco a donde la reportera está terminando su entrevista con Viv, quien lleva una máscara de ciudadana preocupada que no engañaría a nadie que la conociera. Disculpen, interrumpo cortésmente. Soy Declan Forrester, el dueño de la propiedad. Ya que están aquí cubriendo esta historia, me gustaría compartir información que podría interesar a sus espectadores. La reportera, joven y entusiasta, probablemente cree haber descubierto corrupción ambiental y se anima de inmediato. Claro, señor Forrester, ¿qué quiere que la gente sepa? Saco mi teléfono y le muestro una captura de pantalla de mis cámaras de seguimiento. Bueno, me gustaría que supieran que la persona que acaba de darle esa entrevista lleva semanas invadiendo mi propiedad, fotografiando mi casa ilegalmente, y tengo pruebas en video de ella hablando de presentar denuncias falsas a las agencias del condado. La cara de Viv palidece, luego se pone roja, luego casi morada. Eso es, no puede, esto es acoso. Señora, dice la reportera, repentinamente muy interesada, ¿está diciendo que tiene pruebas documentadas de que la denunciante ha invadido y hablado de denuncias falsas? Antes de que pueda responder, Earl llama desde detrás de la cabaña. Deck, será mejor que vengas a ver esto. El equipo de materiales peligrosos ha instalado su equipo de pruebas alrededor de mi sistema séptico. Rodríguez sostiene una especie de detector electrónico que debería sonar como un loco si hay contaminación. En cambio, es silencioso como un ratón de iglesia. Señor Forrester, dice Rodríguez, quitándose la máscara protectora. Nunca había visto lecturas tan claras. Su sistema no solo cumple con las normas, sino que las supera con creces. Quienquiera que haya informado de la contaminación estaba muy mal informado o mintió deliberadamente. Peterson, el inspector de edificios, está igual de confundido. Señor, llevo 15 años haciendo esto. Los cimientos de su cabaña son de granito sólido y acero, una construcción que cumpliría con las normas sísmicas actuales. Estos informes afirmaban un colapso estructural inminente, pero este edificio probablemente sobreviviría a una bomba nuclear. El sabor de la reivindicación es ayer. Más dulce que mi café de la mañana, pero aún no he terminado. Caballeros, si les interesan las violaciones ambientales reales, quizá quieran analizar la escorrentía de esas nuevas mansiones valle abajo. He notado una decoloración inusual en el arroyo después de las fuertes lluvias, una joya de la sabiduría. Las quejas anónimas a agencias gubernamentales se pueden rastrear mediante solicitudes de acceso a la información, y los informes falsos a las agencias ambientales constituyen delitos federales con graves sanciones. Conclusión. Al enfrentarse a acoso coordinado a través de agencias gubernamentales, documente todo y recuerde que presentar denuncias falsas es un delito que a menudo conlleva sanciones más severas que las infracciones que alegan. Mientras el equipo de inspección prepara su equipo, la reportera me acorrala para una entrevista más larga. Le doy copias de grabaciones seleccionadas de cámaras de seguimiento, le explico la cronología del acoso y le sugiero que investigue el rápido proceso de aprobación del proyecto Peeneridge. Esta es una historia interesante, señor Forrester. ¿Le importa si hacemos un seguimiento sobre la extralimitación y el acoso de la Asociación de Propietarios? Señora, sería un honor, pero le conviene verificar sus fuentes con más cuidado la próxima vez antes de presentarse con los equipos de materiales peligrosos. Mientras la caravana de vehículos oficiales se aleja, veo a Viv de pie junto a su Range Rover, hablando frenéticamente por teléfono. El viento de la montaña arrastra fragmentos de su conversación, palabras como control de daños y opciones legales, y esto no debería haber sucedido. El agente ambiental pasa por mi porche antes de irse. Señor Forrester, extraoficialmente, le conviene saber que hemos recibido denuncias falsas similares sobre propiedades en Texas y Florida en los últimos años. El mismo patrón. Denuncias anónimas. Coordinación horaria, siempre dirigidas a personas en disputas con ciertas empresas administradoras de comunidades de propietarios. Interesante, muy interesante. Esa noche enciendo mi portátil y empiezo a investigar los antecedentes de Vivian Ashworth.
Resulta que nuestra reina de la comunidad ha dejado un rastro de disputas inmobiliarias sospechosas en 3 estados. Cada una incluye quejas ambientales, campañas de acoso y misteriosas adquisiciones de propiedades a precios inferiores al mercado. Las piezas de un rompecabezas mucho mayor empiezan a encajar, y la imagen que se forma es más fea de lo que imaginaba. Pero si Viv quiere jugar sucio, acaba de pelearse con alguien que pasó décadas trabajando en una industria donde ahorrar puede ser fatal. Está a punto de aprender lo que es la verdadera diligencia de vida. Oficialmente me quité los guantes. A la mañana siguiente me despierto y me encuentro con que me han cortado la luz. Ni daños por tormenta, ni un fusible fundido. Alguien había llamado a la compañía eléctrica alegando que había infracciones eléctricas peligrosas que requerían la desconexión inmediata del servicio por seguridad pública. El olor a queroseno de mis linternas de emergencia me trae recuerdos de las acampadas de mi infancia. Solo que esto no es voluntario. Estoy hirviendo café en una estufa de camping cuando suena el teléfono. El sistema automatizado de la compañía eléctrica me informa que el servicio se ha suspendido temporalmente a la espera de una inspección de seguridad y la aprobación de la Asociación de Propietarios para la Reconexión. Aprobación de la Asociación de Propietarios para la Electricidad en mi maldita propiedad. Todavía estoy procesando este nivel de locura burocrática cuando llega una carta certificada entregada en mano por un mensajero de un bufete de abogados que parece que preferiría entregar documentos a verdaderos delincuentes. El sobre es grueso como una novela, impreso en papel membretado tan caro que se nota el dinero. Ashworth, Sterling y Asociados. Derecho inmobiliario. Dentro de 47 páginas de jerga legal que básicamente se reduce a páguenos $250,000 en daños y perjuicios y gastos de cumplimiento o lo demandaremos hasta la edad de piedra. Afirman que mi incumplimiento ha causado un daño irreparable al valor de la propiedad mancomunada y que mi actitud hostil constituye una interferencia intencional en las relaciones comerciales. La carta me da 72 horas para responder, no para pagar por responder. El subtexto es claro: contrata abogados caros o te aplastarán. Pero esto es lo que hace que toda esta actuación sea particularmente insultante. La dirección del bufete está en el centro de Denver, y según su sitio web, su socio principal es Rex Sterling, esposo de Vivian Ashworth. Esta gente no solo es corrupta, sino que lo dice de forma ridícula, un pequeño giro inesperado. Mientras leía sus amenazas legales, noté algo que me hizo sonreír por primera vez en toda la mañana. La demanda reclama daños y perjuicios desde el 1 de enero de este año, pero según los registros del condado, ni siquiera regresé a Colorado hasta marzo. Reclaman 6 meses de daños al valor de la propiedad a un tipo que ni siquiera estaba en el estado. Hora de aficionado, hora de mi fase de contrainvestigación. Paso el día en la biblioteca del condado. Su internet es más rápido que la conexión inestable de mi cabaña y necesito investigar a fondo. Lo que encuentro en los registros públicos hace que mis días en la plataforma petrolera parezcan un jardín de infancia de complejidad y corrupción. Vivian Ashworth no es solo una tirana suburbana con problemas de control, lleva casi una década llevando a cabo la misma estafa en varios estados. El patrón es siempre idéntico. Compra terrenos baratos a través de empresas fantasma. Agiliza los permisos de desarrollo a través de funcionarios locales amigables. Establece una asociación de propietarios con mano dura con ella misma en control permanente. Acosa sistemáticamente a los residentes existentes que se niegan a unirse o a pagar sus cuotas infladas. Los obliga a vender por debajo del valor de mercado mediante intimidación legal y guerra burocrática. Revender con ganancias masivas. Texas, 4 desarrollos, 17 familias expulsadas, actualmente bajo investigación por fraude. Florida, 2 desarrollos, 9 familias, una demanda federal pendiente. Arizona, 3 desarrollos cerrados por el fiscal general del estado por crimen organizado. Y ahora Colorado se convierte en su último coto de caza. Pero aquí es donde su equipo de investigación metió la pata. Nunca se molestaron en verificar el historial de derechos minerales de mi propiedad. Aunque se centraban en la propiedad de la superficie y los convenios de la Asociación de Propietarios,
Pasaron por alto que mi bisabuelo era más inteligente de lo que creían. La patente original de Homestead de 1923 no solo otorgaba derechos de superficie, incluía derechos minerales, derechos de agua y algo llamado servidumbre de acceso perpetuo para la explotación minera, un lenguaje legal que básicamente significa que tengo derecho a acceder a mis propiedades minerales, incluso si alguien más es dueño de la superficie. Cada uno de los cimientos de esas mansiones se asienta sobre mis derechos minerales, una joya de la sabiduría. Los derechos minerales son independientes de los derechos de superficie y a menudo prevalecen sobre los convenios de la Asociación de Propietarios, las leyes locales de zonificación e incluso algunas regulaciones gubernamentales, ya que están protegidos por la Ley Federal de Minería que data del siglo XIX. Conclusión. Al luchar por disputas de propiedad, siempre investigue sobre los derechos minerales, los derechos de agua y las servidumbres. A menudo otorgan autoridad legal que invalida las restricciones modernas. Todavía estoy asimilando las implicaciones Q. Mi teléfono vibra con un mensaje de Earl del Departamento de Salud. Deck pensó que deberías saberlo. Recibí una llamada de la Fiscalía General del Estado, Condado, específicamente sobre patrones de denuncias falsas. ¡Qué momento tan oportuno! Esa noche estaba leyendo a la luz de un queroseno cuando oí el inconfundible sonido de alguien intentando guardar silencio sobre la grava. Mis cámaras de rastreo tienen visión nocturna, pero no necesito vigilancia electrónica para saber que tengo visitas. 3 figuras con ropa oscura merodean por mi propiedad con lo que parecen latas de aerosol y una bolsa de provisiones. El olor a gasolina me golpea la nariz, justo cuando me doy cuenta de lo que están planeando. Estos idiotas están a punto de intentar incendiar una cabaña construida con troncos de cedro, resistentes al fuego durante la temporada de lluvias de Colorado, en una propiedad que ha estado bajo vigilancia electrónica durante semanas. Salgo al porche con una linterna y el viejo rifle de palanca de mi abuelo, sin apuntar a nadie, solo asegurándome de que sea visible. Buenas noches, amigos. Una noche hermosa para pasear, ¿verdad? Las figuras se quedan paralizadas como ciervos ante los faros. A la luz de la linterna distingo a 2 hombres y una mujer, todos con pasamontañas, como ladrones de un banco de descuento. Ahora voy a contar hasta 10 y luego llamaré al sheriff. Quizás deberían considerar si lo que les están pagando vale la pena por un delito grave de incendio provocado. Dejan caer sus provisiones y corren como locos, tropezando en la oscuridad hacia lo que parece un vehículo estacionado en la carretera principal, pero dejaron atrás un bidón de gasolina, 3 botes de pintura en aerosol y una bolsa con bengalas, y lo que parece un cronómetro. Pruebas que están a punto de empeorar exponencialmente los problemas legales de Vivian Ashworth. Llamo directamente al sheriff Martínez. Nos conocimos durante el incidente de las falsas quejas de salud y parecía una persona directa a la que no le gustaba que usaran su departamento para campañas de acoso. Deck, ¿qué clase de problema tienes ahora? Sheriff, acabo de asustar a 3 personas que estaban a punto de provocar un incendio en mi propiedad. Dejaron pruebas suficientes para abastecer un puesto de fuegos artificiales. Subo enseguida. No toques nada y ten ese rifle a mano hasta que llegue. 20 minutos después, Martínez está fotografiando los suministros abandonados para incendios provocados mientras le muestro las imágenes de la cámara del intento de allanamiento. Hijo, me acabas de dar pruebas suficientes para arrestar a alguien por intento de incendio provocado, conspiración y probablemente cargos por delitos graves si podemos probar quién los contrató. Mientras carga las pruebas en su patrulla, Martínez se detiene y me mira con seriedad. Extraoficialmente, quizás te interese saber que el FBI ha estado haciendo preguntas sobre fraudes inmobiliarios en Colorado. Parece que alguien ha estado llevando a cabo un patrón de acoso y adquisición ilegal de propiedades que ha llamado la atención federal. Las piezas del rompecabezas están encajando y la imagen que se está formando está a punto de llevar a varias personas a una prisión federal. Pero primero tengo que responder a una demanda. Y después de esta noche, creo que tengo que presentar algunas contrademandas muy interesantes. 3 días después, estoy en la oficina de Roxanne Blackwood,
abogada de derechos de propiedad en Colorado Springs, especializada en casos que las grandes firmas no tocan. Su oficina huele a viejos libros de leyes y café fuerte, el tipo de lugar donde se trabaja de verdad, no donde se acumulan horas facturables. Señor Forrester, dice, extendiendo una pila de documentos que parece capaz de ahogar a un caballo. No va a creer lo que encontró mi equipo de investigación. Desliza una carpeta gruesa con la etiqueta Análisis histórico de los derechos minerales de Forrester. El primer documento es una fotocopia de la patente original de la propiedad de mi bisabuelo, de 1923, sellada con sellos federales y firmada por funcionarios cuyos nombres merecen la pena. Olo se apropió de 320 acres, dice Roxanne con una sonrisa que sugiere que está a punto de dejarme boquiabierto. Según los registros federales, presentó reclamaciones sobre derechos minerales que abarcaban 1.280 acres, todo el valle y las crestas circundantes. Todavía estoy procesando esto cuando pasa al siguiente documento. Aquí es donde se pone interesante. Cuando su familia vendió parcelas en los años 70 y 80, las escrituras transfirieron solo los derechos de superficie. Los derechos minerales se mantuvieron con la patente original de la propiedad, lo que significa, hace una pausa dramática, que usted no solo es dueño de su cabaña, señor Forrester, sino que también es dueño de los derechos minerales de cada una de las mansiones de Pine Ridge Estates. La habitación queda en silencio, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes y el sonido lejano del tráfico. Estoy tratando de asimilar las implicaciones cuando la arena de roca deja caer la siguiente bomba. Pero espere, hay más. Según la Ley Federal de Minería, los derechos minerales incluyen un acceso razonable a la superficie para las actividades de extracción, lo que significa que usted tiene la autoridad legal para acceder a sus propiedades minerales, incluso si otra persona es propietaria de la superficie. Pasa otro documento, un estudio geológico de la década de 1980 que muestra que el valle se asienta sobre importantes depósitos de elementos de tierras raras, del tipo que se utiliza en electrónica y tecnología de energías renovables. Señor Forrester, según los precios actuales del mercado, sus propiedades minerales podrían valer entre 50 y 200 millones de dólares. Me recuesto en mi silla, sintiendo como si alguien acabara de golpearme con un mazo hecho de buenas noticias. Entonces, déjame aclarar esto, digo lentamente. Viv ha estado amenazando con robar propiedades que no solo poseo legalmente, sino que además encuentran sobre derechos mineros que valen más que todo su desarrollo. Eso es exactamente correcto. Y aquí está la mejor parte. Cada permiso de construcción emitido para esas mansiones debería haber requerido la notificación a los titulares de derechos mineros. Esa es la ley federal. Roxanne saca otra carpeta, esta etiquetada como infracciones del permiso de desarrollo de Pine Ridge. Ninguno de los permisos presentados para Pine Ridge Estates incluía notificaciones de derechos mineros. Ninguno de ellos. Lo que significa que todos los permisos de construcción fueron emitidos ilegalmente. Las implicaciones me golpearon como una avalancha, así que todo su desarrollo se basa en permisos emitidos ilegalmente. Mejora. Saqué los registros financieros de Pine Ridge Estates LLC. Es información pública. Adivine cuánto dinero ha circulado por esa organización en los últimos 2 años. Sacudo la cabeza. $2. 8 millones en honorarios de HOA y evaluaciones especiales. Pero aquí está la parte interesante. Solo 800,000 aparecen en gastos legítimos de la Asociación de Propietarios. Los 2 millones restantes desaparecieron en empresas fantasma propiedad de She-Pause for Effect. Miembros de la junta directiva, familia, empresas. Me quedo boquiabierto. Ha estado malversando $2 millones. Eso es justo lo que podemos rastrear. La cifra real probablemente sea mayor. Roxanne se inclina hacia adelante y su expresión se vuelve seria. Señor Forrester, lo que tiene aquí no es solo una disputa con la Asociación de Propietarios. Se trata de fraude organizado, extorsión y delitos potencialmente federales que involucran fraude postal, fraude electrónico y violación de las leyes federales de minería. Me entrega un documento final, una carta con membrete del FBI.
Esta mañana me comuniqué con el Grupo de Trabajo Federal, que ha estado investigando esquemas de fraude a la propiedad en la región M. Mountain West. La agente Patricia Reeves está muy interesada en hablar con usted. Parece que su situación se ajusta a un patrón que han estado siguiendo en varios estados. Me quedo mirando la carta, tratando de procesar todo. Hace 6 meses, yo era solo un tipo que intentaba volver a casa y recuperarme del dolor. Ahora tengo derechos sobre minerales valorados en cientos de millones, pruebas de delitos federales y la clave para derribar lo que parece ser una empresa criminal multiestatal. Roxanne, ¿qué pasa ahora? Ella sonríe como un tiburón que acaba de ver un banco de peces. Ahora, señor Forrester, cambiamos completamente la situación. Ya no eres el acusado en esta historia. Usted es el demandante con suficiente poder legal para nivelar toda su operación. El sabor de la justicia es más dulce de lo que esperaba, pero aún queda trabajo por hacer. Lo primero que hacemos es solicitar una orden judicial de emergencia para detener todas las actividades de la HOA en espera de una investigación de su autoridad legal. En segundo lugar, exigimos una contabilidad completa de cada dólar que ha pasado por su organización. Tercero, notificamos a todos los propietarios de viviendas en la urbanización que sus títulos de propiedad podrían ser inválidos debido a violaciones de permisos. Hace una pausa, asimilando la idea. Y cuarto, le informamos al agente Reeves que está listo para cooperar plenamente con la investigación federal. Salgo de esa oficina sintiéndome diferente al que entró. El aire de la montaña sabe más limpio, el sol se siente más cálido, y por primera vez en meses no estoy jugando a la defensiva. Vivian Ashworth cree haber estado cazando un ciervo herido. Está a punto de descubrir que ha estado acechando a un oso grizzly con un título en derecho y respaldo federal. La verdadera lucha apenas comienza. Al salir de la oficina de Roxanne, me siento como Clark Kent saliendo de una cabina telefónica, solo que en lugar de una capa, llevo derechos minerales que valen más que el PIB de la mayoría de los países pequeños. Pero tener armas nucleares y saber cómo usarlas estratégicamente son dos cosas completamente diferentes. Roxanne ha reunido lo que ella llama un equipo de ensueño, aunque parece más bien un grupo de apoyo para abogados con complejos judiciales. Está Marcus Chen, un abogado ambiental que suele defender búhos moteados, pero que se interesó al enterarse de violaciones ilegales de permisos. Sara Martínez, una especialista en delitos financieros que dejó la fiscalía porque estaba cansada de acuerdos con la fiscalía con delincuentes de cuello blanco. Y Jake Morrison, un exagente del FBI convertido en investigador privado, especializado en casos de fraude multiestatal. Primero lo primero, dice Roxanne, mientras toma un café que podría despintar. Necesitamos documentar todo sistemáticamente. Jake se coordinará con el agente Reeves del FBI mientras Sara rastrea cada dólar que se mueve a través de las empresas fantasma de Viv. Jake saca una laptop y comienza a mostrarnos un mapa digital que parece sacado de una película de espías. Hemos identificado operaciones similares en Texas, Florida, Arizona y Nuevo México. El mismo patrón cada vez que una empresa fantasma compra permisos con aprobaciones rápidas, campañas de acoso de asociaciones de propietarios, ventas forzadas de propiedades. Las chinchetas rojas en su mapa parecen una enfermedad que se extiende por el suroeste. Se estima un fraude total en todas las jurisdicciones. Una estimación conservadora es de 12 millones en 8 años. Pero eso es solo lo que podemos probar hasta ahora. Marcus abre su laptop y de repente estamos viendo imágenes satelitales de Pine Ridge Estates. Las violaciones ambientales son extensas. La nivelación ilegal alteró los patrones naturales del flujo de agua. Varias casas se construyeron en planicies inundables sin los permisos correspondientes, y hay evidencia de escorrentía de construcción contaminada que ingresa a cuencas hidrográficas protegidas. Sara E. extiende documentos financieros que parecen sacados de la pesadilla de un contable, estructura de la... tratando de procesar todo. Hace 6 meses, yo era solo un tipo que intentaba volver a casa y recuperarme del dolor. Ahora tengo derechos sobre minerales valorados en cientos de millones, pruebas de delitos federales
y la clave para derribar lo que parece ser una empresa criminal multiestatal. Roxanne, ¿qué pasa ahora? Ella sonríe como un tiburón que acaba de ver un banco de peces. Ahora, señor Forrester, cambiamos completamente la situación. Ya no eres el acusado en esta historia. Usted es el demandante con suficiente poder legal para nivelar toda su operación. El sabor de la justicia es más dulce de lo que esperaba, pero aún queda trabajo por hacer. Lo primero que hacemos es solicitar una orden judicial de emergencia para detener todas las actividades de la HOA en espera de una investigación de su autoridad legal. En segundo lugar, exigimos una contabilidad completa de cada dólar que ha pasado por su organización. Tercero, notificamos a todos los propietarios de viviendas en la urbanización que sus títulos de propiedad podrían ser inválidos debido a violaciones de permisos. Hace una pausa, asimilando la idea. Y cuarto, le informamos al agente Reeves que está listo para cooperar plenamente con la investigación federal. Salgo de esa oficina sintiéndome diferente al que entró. El aire de la montaña sabe más limpio, el sol se siente más cálido, y por primera vez en meses no estoy jugando a la defensiva. Vivian Ashworth cree haber estado cazando un ciervo herido. Está a punto de descubrir que ha estado acechando a un oso grizzly con un título en derecho y respaldo federal. La verdadera lucha apenas comienza. Al salir de la oficina de Roxanne, me siento como Clark Kent saliendo de una cabina telefónica, solo que en lugar de una capa, llevo derechos minerales que valen más que el PIB de la mayoría de los países pequeños. Pero tener armas nucleares y saber cómo usarlas estratégicamente son dos cosas completamente diferentes. Roxanne ha reunido lo que ella llama un equipo de ensueño, aunque parece más bien un grupo de apoyo para abogados con complejos judiciales. Está Marcus Chen, un abogado ambiental que suele defender búhos moteados, pero que se interesó al enterarse de violaciones ilegales de permisos. Sara Martínez, una especialista en delitos financieros que dejó la fiscalía porque estaba cansada de acuerdos con la fiscalía con delincuentes de cuello blanco. Y Jake Morrison, un exagente del FBI convertido en investigador privado, especializado en casos de fraude multiestatal. Primero lo primero, dice Roxanne, mientras toma un café que podría despintar. Necesitamos documentar todo sistemáticamente. Jake se coordinará con el agente Reeves del FBI mientras Sara rastrea cada dólar que se mueve a través de las empresas fantasma de Viv. Jake saca una laptop y comienza a mostrarnos un mapa digital que parece sacado de una película de espías. Hemos identificado operaciones similares en Texas, Florida, Arizona y Nuevo México. El mismo patrón cada vez que una empresa fantasma compra permisos con aprobaciones rápidas, campañas de acoso de asociaciones de propietarios, ventas forzadas de propiedades. Las chinchetas rojas en su mapa parecen una enfermedad que se extiende por el suroeste. Se estima un fraude total en todas las jurisdicciones. Una estimación conservadora es de 12 millones en 8 años. Pero eso es solo lo que podemos probar hasta ahora. Marcus abre su laptop y de repente estamos viendo imágenes satelitales de Pine Ridge Estates. Las violaciones ambientales son extensas. La nivelación ilegal alteró los patrones naturales del flujo de agua. Varias casas se construyeron en planicies inundables sin los permisos correspondientes, y hay evidencia de escorrentía de construcción contaminada que ingresa a cuencas hidrográficas protegidas. Sara extiende documentos financieros que parecen sacados de la pesadilla de un contable, estructura de la empresa fantasma. Está diseñado para ocultar la propiedad de activos y facilitar el lavado de dinero. Las propiedades inmobiliarias de Vivian Ashworth en 4 estados valen aproximadamente 15 millones. Todas fueron adquiridas con fondos que no se pueden rastrear hasta fuentes de ingresos legítimas. Estoy asimilando todo esto cuando Roxanne suelta la bomba estratégica. Este es nuestro enfoque. Dejamos que los federales construyan su caso penal mientras buscamos recursos civiles. Deck, tus derechos mineros nos dan la autoridad legal para impugnar cada permiso, cada edificio, cada acción de la asociación de propietarios realizada sin la debida notificación.
Básicamente, podemos congelar toda su operación mientras continúa la investigación criminal. Saca un grueso documento legal, orden judicial de emergencia contra todas las actividades de cumplimiento de la Asociación de Propietarios, pendiente de resolución de las violaciones de notificación de derechos mineros presentadas esta mañana, audiencia programada para la próxima semana. Marcus interviene con su perspectiva ambiental. La EPA ha abierto una investigación formal basada en nuestra queja. Si encuentran violaciones, y lo harán, podría resultar en órdenes federales de limpieza y cargos penales por delitos ambientales. Una joya de conocimiento. La Ley Federal de Minería exige la notificación a los titulares de derechos mineros antes de cualquier desarrollo en la superficie, y el incumplimiento de estos requisitos puede anular los permisos de construcción y requerir reevaluaciones completas del impacto ambiental. Conclusión. Los derechos mineros a menudo otorgan autoridad legal que prevalece sobre la zonificación local, los convenios de las asociaciones de propietarios e incluso las regulaciones estatales. Siempre investigue los derechos del subsuelo al luchar en disputas de propiedad. Pero la clave de la Resistance ya proviene de Jake, quien ha estado construyendo discretamente lo que él llama la red de inteligencia comunitaria. Deck, ¿recuerdas a tu vecino Silus? Resulta que no es el único residente original que ha estado llevando registros detallados del acoso de las asociaciones de propietarios. Tenemos 4 propietarios con documentación que se remonta a 2 años atrás, además de 3 recién llegados que se dan cuenta de que fueron defraudados tras comprar propiedades con títulos de propiedad turbios. Desliza una carpeta gruesa etiquetada con declaraciones de testigos y pruebas. 17 personas dispuestas a testificar sobre acoso, fraude, malversación de fondos y conspiración, además de las grabaciones de su cámara de rastreo, registros financieros y ahora el respaldo de una agencia federal. Sara abre otra carpeta que huele a tinta fresca de impresora y a ira justificada. Demanda civil presentada esta tarde. Cargos RICO contra Vivian Ashworth, Rex Sterling y 12 cómplices en 4 estados. Buscan una indemnización triple por daños y perjuicios bajo las leyes de crimen organizado, lo que significa que hace una pausa para lograr un efecto dramático. Si ganamos, no solo se enfrentan a cargos criminales, se enfrentan a pagar 3 veces cada dólar robado, más honorarios de abogados y daños punitivos. Roxanne se reclina en su silla con la expresión satisfecha de quien está a punto de arruinar la vida de personas que lo merecen. Un cálculo conservador. Hablamos de una sentencia de $40 millones, la confiscación total de bienes y sentencias de prisión federal de entre 10 y 20 años. La sala queda en silencio, salvo por el sonido de la justicia. ¿Qué pasa con los propietarios inocentes?, pregunto. Porque a pesar de todo, no quiero que familias normales pierdan sus hogares por confiar en las personas equivocadas. Marcus también tiene una respuesta para eso. Reclamaciones de seguro de título, más un fondo de compensación creado con los bienes incautados. Todos los propietarios legítimos reciben una indemnización. Las propiedades reciben una remediación ambiental que parece suficiente, pruebas para abastecer una pequeña biblioteca. El sitio es más satisfactorio que mi café de la mañana, lo cual es mucho decir. Pero Viv no se queda callada. Por la tarde, las noticias locales publican sus entrevistas sobre el manual de gestión de crisis con residentes preocupados, hablando de la extralimitación del gobierno y vecinos vengativos. La historia que promueve es que soy una especie de solitario peligroso que manipuló a las agencias federales para acosar a líderes comunitarios inocentes. La ironía es tan fuerte que se atraganta, pero su estrategia mediática tiene un fallo fatal. No sabe nada de las imágenes de la cámara de seguimiento que aún no hemos publicado. Esa noche, Jake llama con una actualización que me alegra el día. Deck, ¿recuerdas a esas 3 personas que intentaron incendiar tu cabaña? Bueno, uno de ellos acaba de ser arrestado al intentar abordar un vuelo a México con 50,000 en efectivo y un pasaporte falso. Adivina, habla como un loro con título en derecho.
Resulta que Viv los contrató a través de la empresa de seguridad de su primo en Dallas, el mismo equipo que ha estado realizando trabajos de intimidación para sus otras operaciones de fraude en todo el país, suroeste. Las piezas siguen encajando como fichas de dominó en un terremoto. Mejora. Jake continúa. El testimonio de los chicos pone a Viv en el centro de una conspiración que incluye incendio provocado a sueldo, intimidación de testigos, soborno a funcionarios públicos y lo que los federales llaman terrorismo doméstico por usar agencias gubernamentales como armas contra ciudadanos. Esa noche leo junto a una linterna LED, sigo sin luz, pero ahora es por decisión propia, no por acoso, cuando el sheriff Martínez entra en mi entrada con las luces apagadas. Deck, dice en voz baja, pensé que deberías saberlo. Los alguaciles federales están estableciendo un perímetro de seguridad alrededor del valle esta noche. El agente Reeves cree que Viv podría intentar algo desesperado antes de que puedan arrestar a sus cómplices. ¿Desesperado? ¿Cómo? El tipo de desesperación que lleva a la gente a hacer estupideces con explosivos. Me entrega una radio y una tarjeta de contacto federal. Línea directa al comando táctico del FBI. Si ves algo inusual, llama de inmediato. Mientras su patrulla desaparece en la oscuridad, me doy cuenta de que lo que empezó como una disputa de propiedad se ha convertido en algo mucho más peligroso. Cuando las personas se enfrentan a cadena perpetua, a veces deciden que no tienen nada que perder. El aire de la montaña sabe diferente esta noche, cargado de tensión y con el aroma metálico de una tormenta inminente. Mis cámaras de rastreo tienen visión nocturna. El rifle de mi abuelo está cargado, y en algún lugar del valle, agentes federales vigilan una comunidad que está a punto de descubrir cuán profunda puede ser la corrupción en lugares pequeños. Pero hay algo más en el aire esta noche. El aroma de la justicia finalmente alcanza a quienes se creían demasiado listos para ser atrapados. Me acomodo en la silla de mi porche con la radio a mano y el rifle sobre las rodillas. Si Viv quiere añadir cargos federales de agresión a su creciente colección de delitos graves, puede intentarlo. El oso grizzly está despierto y harto de ser cazado. Alrededor de la medianoche, mis cámaras de rastreo detectan movimiento en el camino de acceso. 3 vehículos con las luces apagadas, avanzando lentamente hacia el valle como si estuvieran planeando algo que requiere oscuridad. Es hora de llamar a la caballería. Presiono la radio y susurro: Comando del FBI, aquí Forrester. Tengo 3 vehículos acercándose al valle con las luces apagadas, en movimiento táctico. Quizás quiera echar un vistazo. La respuesta llega de inmediato. Copy. Ado, Forrester, mantenga la posición, no ataque. Unidades federales moviéndose para interceptar. En la oscuridad oigo el débil sonido de helicópteros acercándose en la distancia. Refuerzos federales. Vivian Ashworth eligió al ermitaño de montaña equivocado para meterse. Los helicópteros nunca llegaron. Al amanecer, los 3 misteriosos vehículos habían desaparecido como fantasmas, dejándome pensando si me lo había imaginado todo. Pero el agente Reeves llama a las 7 a.m. con noticias que explican el teatro de medianoche. Señor Forrester, esos vehículos que vio eran nuestros, equipos de vigilancia federal reposicionándose para la operación de hoy. Gracias por el aviso. Demuestra que nuestra seguridad perimetral está funcionando. Operación de hoy, arrestos en la fase final. Estamos recogiendo a los últimos asociados de Viv, incluyendo a algunos jugadores de fuera del estado que pensaron que podían irse de la ciudad antes de que atáramos los cabos. Al mediodía, las noticias informan de arrestos federales en Texas, Florida y Arizona, todos relacionados con lo que llaman la conspiración de fraude de Pine Ridge. 17 personas bajo custodia y se esperan más arrestos. Solo los delitos financieros son asombrosos. 23 millones en cuotas de asociación de propietarios robadas, transacciones inmobiliarias fraudulentas y lo que los fiscales describen como el mayor esquema de fraude organizado de asociación de propietarios en la historia de Estados Unidos. Pero Vivian Ashworth no está por ningún lado, un pequeño giro inesperado. Mientras los agentes federales están desmantelando su red, Viv aparentemente se ha descarrilado por completo.
según las fuentes de Jake, ha estado llamando con amenazas de bomba a edificios federales, afirmando tener pruebas explosivas que desmantelarán toda la conspiración en su contra. La mujer que pasó meses llamándome inestable ahora está lanzando amenazas terroristas contra agentes federales. Su desesperación alcanza su punto máximo cuando presenta una demanda de $100 millones contra mí, el FBI, la EPA y conspiradores federales desconocidos, por lo que ella llama procesamiento malicioso y destrucción de sus negocios legítimos. La demanda consta de 47 páginas de divagaciones paranoicas que parecen escritas por alguien que ha perdido completamente el contacto con la realidad. Mi afirmación favorita es que soy en secreto un agente federal provocador infiltrado en el valle para destruir su desarrollo mediante vigilancia ilegal y terrorismo ambiental. Rex Sterling, su esposo abogado, aparentemente se ha negado a representarla en su inteligente decisión, ya que enfrenta sus propios cargos federales por conspiración y obstrucción a la justicia. Viv se ha visto obligada a representarse a sí misma, lo que explica por qué sus documentos legales parecen el manifiesto de alguien que ha visto demasiados documentales de teorías conspirativas. Jake llama esa tarde con una actualización tan graciosa como profundamente preocupante. Deck, tienes que escuchar esto. Viv ha estado llamando a las autoridades del condado alegando que tiene pruebas irrefutables de una conspiración federal para robar su propiedad. Exige que te arresten por traición al estado de Colorado. Por favor, dime que no la toman en serio. ¿Bromeas? Después de que agentes federales arrestaran a su comisionado por soborno, los funcionarios del condado evitan sus llamadas como si tuviera la peste. Pero aquí está la parte preocupante. También ha estado intentando contratar empresas de seguridad privada para proteger sus derechos constitucionales y defenderse de la tiranía federal. Esa noche, estaba cortando leña cuando noté algo que me hieló la sangre. Huellas frescas de neumáticos en el barro cerca del límite de mi propiedad. Huellas de vehículos pesados que iban y venían durante el día mientras yo estaba en el pueblo comprando provisiones. Mis cámaras de rastreo deberían haber captado algo, pero cuando reviso las imágenes, hay un intervalo de 2 horas en el que las cámaras fallaron misteriosamente. Equipo de interferencia profesional, lo que significa que Vives contrató a gente que sabe lo que hace. Llamo inmediatamente al agente Reeves. Agente Reeves, creo que he tenido visitas hoy, profesionales. Mi sistema de seguridad estaba bloqueado y hay huellas de neumáticos de vehículos pesados. Señor Forrester, hemos estado monitoreando comunicaciones que sugieren que la señora Ashworth ha contratado a un contratista militar privado con sede en Arizona, exmiembros de las fuerzas especiales especializados en protección de activos y recopilación de inteligencia para clientes adinerados con problemas legales. Protección de activos. En el lenguaje corporativo se habla de intimidación, vigilancia y a veces de cosas peores. Los estamos rastreando, pero se les da bien mantenerse dentro de los límites legales. A la mañana siguiente, llegan noticias que hacen la situación aún más surrealista. Al parecer, Viv ha convocado una conferencia de prensa para anunciar que solicitará asilo político en México, alegando persecución por lo que ella llama el complejo terrorista ambiental del Estado Profundo estadounidense. La mujer, en realidad, planea huir del país en lugar de enfrentar cargos federales. Pero su plan de escape se ve obstaculizado cuando agentes de aduanas del Aeropuerto Internacional de Denver la arrestan al intentar abordar un jet privado con 2 maletas llenas de efectivo, monedas de oro y bonos al portador por un valor aproximado de $3 millones. Los cargos federales se acumulan: lavado de dinero, evasión fiscal, intento de eludir la justicia y exportación ilegal de instrumentos monetarios. El sistema judicial se asegura de que no vuelva a ver la luz del día hasta que cobre la seguridad social. Una joya escondida. Los fiscales federales pueden presentar cargos adicionales por intentar evadir la justicia y trasladar grandes cantidades de efectivo u objetos de valor a través de fronteras internacionales sin la debida declaración. Es un delito federal independiente con penas mínimas obligatorias. En resumen, al enfrentarse a cargos federales, huir lo empeora todo. Los fiscales consideran la huida como conciencia de culpa y añadirán años a cualquier condena.
Esa noche, Jake llama con la última actualización sobre los contratistas militares privados de Viv. Buenas noticias, Deck. El FBI allanó su complejo en Arizona esta mañana. Resulta que no solo se dedicaban a la protección de activos, estaban traficando armas a grupos de cárteles en México. Tu caso de acoso acaba de ayudar a los federales a desmantelar una red internacional de tráfico de armas. Todavía lo estoy procesando cuando me da la mejor noticia de todas. Viv está bajo custodia federal sin derecho a fianza. Su esposo, abogado, está cooperando con los fiscales para evitar una condena de 20 años. El comisionado del condado se declara culpable y accede a testificar sobre el plan de sobornos. Y los militares privados se enfrentan a cargos federales de tráfico de armas que conllevan cadena perpetua. El sabor de la victoria es más dulce que el café de la mañana. Pero aún queda un acto más en este drama. Jake, ¿cuándo es el juicio? No habrá. El abogado de Viv, su nuevo abogado de oficio, como ya no puede permitirse un abogado privado, está negociando un acuerdo con la fiscalía. La fiscalía ofrece 15 años de prisión federal a cambio de plena cooperación y la confiscación de bienes. 15 años. Dick tiene 64 años y enfrenta cargos que podrían condenarla a cadena perpetua. 15 años es esencialmente cadena perpetua, y ella lo sabe. Al colgar el teléfono y contemplar el valle que por fin ha vuelto a la paz, me doy cuenta de que la justicia no siempre es rápida, pero a veces es absolutamente perfecta. La reina de Pine Estates está a punto de convertirse en la reclusa número 1 en un centro penitenciario federal. Su imperio criminal ha sido desmantelado, sus bienes confiscados, y sus cómplices se alinean para testificar unos contra otros. Pero la verdadera victoria no es la caída de Viv. Es lo que viene después, la sanación. La confrontación final está a punto de comenzar, pero esta vez no se tratará de conflicto, se tratará de justicia, restauración y demostrar que a veces los buenos sí ganan. El juzgado federal de Denver parece una fortaleza el día de la sentencia, rodeado de furgonetas de prensa, vehículos del FBI y lo que parece ser la mitad de la población de Pine Ridge Valley. Los escalones de mármol resuenan con el sonido de los equipos de cámara preparando el equipo y los reporteros practicando sus primeras líneas para lo que CNN llama el juicio por fraude de Asociación de Propietarios del Siglo. Llevo puesto mi único traje bueno, el que compré para el funeral de mi madre, y me siento como pez fuera del agua entre todos los agentes federales y profesionales de los medios. Pero Roxanne insistió en que estuviera aquí para lo que ella llama el momento final de la justicia. Dentro de la sala, el aire huele a madera vieja y sudor nervioso. La jueza federal Patricia Williams preside desde su estrado con la autoridad que hace que hombres adultos confiesen sus pecados con solo mirarla. La galería está repleta de víctimas de 4 estados, agentes federales y suficientes periodistas como para fundar su propio país. Vivian Ashworth se sienta a la mesa de la acusada con el aspecto de una persona completamente distinta. Atrás quedó la reina de la Asociación de Propietarios, perfectamente formada, con ropa de diseñador y sonrisa depredadora. En su lugar se sienta una mujer destrozada con un mono naranja, su cabello rubio platino con raíces canosas y el rostro vacío de quien finalmente se dio cuenta de que el juego había terminado. Su abogado de oficio, un defensor público de aspecto cansado que se quedó corto, se pone de pie para dirigirse a la jueza. Su señoría, mi clienta, acepta toda la responsabilidad de sus actos y solicita respetuosamente la clemencia del tribunal en la sentencia. La Ju. Esa Williams no parece impresionada. Pasó la mañana revisando las declaraciones de impacto de las víctimas de 43 familias en 6 estados, detallando cómo los planes de Viv destruyeron sus vidas, les robaron sus ahorros y convirtieron sus comunidades en zonas de guerra. Señora Ashworth, dice la jueza con la voz cargada de autoridad federal, ha sido condenada por dirigir una organización criminal que defraudó a familias por más de $23 millones. Utilizó asociaciones de propietarios como armas para aterrorizar a sus vecinos, corrompió a funcionarios públicos y al enfrentarse a la justicia, contrató a delincuentes para intimidar a testigos y destruir pruebas.
Viv empieza a hablar, pero la jueza Williams la interrumpe con una mirada que podría congelar el helio. Convirtió el sueño americano de ser dueña de una casa en una pesadilla de acoso y robo. Se aprovechó de los residentes mayores que confiaron en los líderes comunitarios y corrompió las mismas instituciones destinadas a proteger los derechos de propiedad. La sala del tribunal permanece en silencio, salvo por el zumbido de la ventilación y el rasgueo de los bolígrafos de los periodistas. Incluso los agentes federales parecen contener la respiración. El agente Reeves se inclina y susurra. Aquí es donde se pone interesante. La jueza Williams abre una gruesa carpeta y empieza a leer lo que debe ser el informe previo a la sentencia de Viv. El tribunal señala que la acusada no mostró ningún remordimiento durante su ola de crímenes, ninguna piedad hacia sus víctimas y ningún respeto por la ley, incluso después de su arresto. El intento de la acusada de evadir la acusación, sus esfuerzos por destruir pruebas y la contratación de cómplices para intimidar a los testigos demuestran una completa falta de potencial de rehabilitación. Hace una pausa, dejando que la sala del tribunal reflexione sobre ello. Señora Ashworth, este tribunal la condena a 25 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional, seguidos de 10 años de libertad condicional supervisada. Pagará una indemnización de 69,000 federales de crimen organizado. La cifra golpea a la sala del tribunal como un golpe físico. 69 millones de dólares. El rostro de Viv palidece, luego se vuelve gris y luego se desploma en su silla como si alguien le hubiera cortado los hilos de una marioneta. Pero el juez Williams no ha terminado. Además, todos los bienes relacionados con su empresa criminal quedan confiscados al gobierno de los Estados Unidos para la compensación de las víctimas. Esto incluye todas las propiedades, cuentas bancarias, cuentas de inversión, joyas, vehículos y cualquier otro activo adquirido con las ganancias de su actividad criminal. Viv finalmente encuentra su voz, y lo que sale es desesperación pura y sin filtros. Su señoría, esto es persecución, estaba protegiendo el valor de las propiedades, estaba tratando de construir una comunidad. Ese hombre de la montaña lo destruyó todo con sus mentiras y sus conspiradores federales. Incluso su propio abogado parece avergonzado mientras continúa con su delirio delirante. Exijo un nuevo juicio. Exijo una investigación sobre la extralimitación federal. Exijo a la señora Ashworth. El juez Williams interrumpe con fría autoridad. Exigieron muchas cosas en los últimos 3 años. Exigieron que sus vecinos renunciaran a sus derechos de propiedad. Exigieron que los residentes mayores pagaran tarifas ilegales. Exigieron que los funcionarios del gobierno ignoraran la ley para servir a sus intereses. El juez se inclina ligeramente hacia adelante y la temperatura de la sala del tribunal parece bajar 10 grados. Hoy, exijo justicia para sus víctimas. Baleif, por favor, retire al acusado. Mientras los alguaciles federales escoltan a Viv fuera de la sala, ella se vuelve hacia la galería con la mirada perdida, observando a la multitud hasta que me encuentra sentada en la tercera fila. «Esto no ha terminado, Forrester», grita, con la voz quebrada por la desesperación. «Cree, es que has ganado, pero lo has destruido todo, has arruinado familias, has...» Su voz se corta cuando las puertas de la sala se cierran tras ella, dejando solo el eco de su colapso y el sonido de los obturadores de las cámaras, capturando el momento final del reinado de terror de la reina del fraude de Pine Ridge. El agente Reeves se pone de pie y se dirige a la sala llena de víctimas, periodistas y funcionarios federales. Damas y caballeros, esto concluye el mayor juicio por fraude a una asociación de propietarios en la historia de Estados Unidos. Gracias a la valentía de los testigos y a la cooperación de las víctimas en varios estados, hemos desmantelado una organización criminal y recuperado bienes para una compensación completa a las víctimas. Al salir del juzgado, Roxanne me pone la mano en el hombro. «Deck, ¿qué se siente al derribar un imperio criminal?» Miro el cielo de Colorado, respiro un aire que huele a libertad y justicia, y le doy la única respuesta que importa. Siento que por fin puedo volver a casa. El sabor de la victoria es dulce, pero la verdadera satisfacción no es la caída de Viv. Es saber que 43 familias están recuperando su dinero. Funcionarios corruptos están tras las rejas,
y ninguna otra comunidad tendrá que soportar lo que sufrió el valle de Pinner Edge. Justicia hecha al estilo montañés. 6 meses después, estoy sentado en el porche de mi cabaña con electricidad de verdad, café caliente y la satisfacción de ver cómo el valle se recupera. El aire de la mañana trae el aroma de las flores silvestres que regresan a los prados, donde los cuidados jardines de Viv solían agredir el paisaje. La naturaleza tiene una forma de reclamar lo que le pertenece con el tiempo suficiente y sin los nazis de la jardinería de las asociaciones de propietarios. El Decomiso Federal de Bienes se convirtió en el mayor fondo de compensación para víctimas en la historia de Colorado. Cada familia que fue defraudada recibió una restitución completa más daños y perjuicios federales de crimen organizado. La cifra golpea a la sala del tribunal como un golpe físico, $69 millones. El rostro de Viv palidece, luego se vuelve gris y luego se desploma en su silla como si alguien le hubiera cortado los hilos de una marioneta. Pero el juez Williams no ha terminado. Además, todos los bienes relacionados con su empresa criminal quedan confiscados al gobierno de los Estados Unidos para la compensación de las víctimas. Esto incluye todas las propiedades, cuentas bancarias, cuentas de inversión, joyas, vehículos y cualquier otro activo adquirido con las ganancias de su actividad criminal. Viv finalmente encuentra su voz, y lo que sale es desesperación pura y sin filtros. Su señoría, esto es persecución, estaba protegiendo el valor de las propiedades, estaba tratando de construir una comunidad. Ese hombre de la montaña lo destruyó todo con sus mentiras y sus conspiradores federales. Incluso su propio abogado parece avergonzado mientras continúa con su delirio delirante. Exijo un nuevo juicio. Exijo una investigación sobre la extralimitación federal. Exijo a la señora Ashworth. El juez Williams interrumpe con fría autoridad. Exigieron muchas cosas en los últimos 3 años. Exigieron que sus vecinos renunciaran a sus derechos de propiedad. Exigieron que los residentes mayores pagaran tarifas ilegales. Exigieron que los funcionarios del gobierno ignoraran la ley para servir a sus intereses. El juez se inclina ligeramente hacia adelante y la temperatura de la sala del tribunal parece bajar 10 degrees. Hoy, exijo justicia para sus víctimas. Bailiff, por favor, retire al acusado. Mientras los alguaciles federales escoltan a Viv fuera de la sala, ella se vuelve hacia la galería con la mirada perdida, observando a la multitud hasta que me encuentra sentada en la tercera fila. «Esto no ha terminado, Forrester», grita, con la voz quebrada por la desesperación. «Cree, es que has ganado, pero lo has destruido todo, has arruinado familias, has...». Su voz se corta cuando las puertas de la sala se cierran tras ella, dejando solo el eco de su colapso y el sonido de los obturadores de las cámaras, capturando el momento final del reinado de terror de la reina del fraude de Pine Ridge. El agente Reeves se pone de pie y se dirige a la sala llena de víctimas, periodistas y funcionarios federales. Damas y caballeros, esto concluye el mayor juicio por fraude a una asociación de propietarios en la historia de Estados Unidos. Gracias a la valentía de los testigos y a la cooperación de las víctimas en varios estados, hemos desmantelado una organización criminal y recuperado bienes para una compensación completa a las víctimas. Al salir del juzgado, Roxanne me pone la mano en el hombro. «Deck, ¿qué se siente al derribar un imperio criminal?» Miro el cielo de Colorado, respiro un aire que huele a libertad y justicia, y le doy la única respuesta que importa. Siento que por fin puedo volver a casa. El sabor de la victoria es dulce, pero la verdadera satisfacción no es la caída de Viv. Es saber que 43 familias están recuperando su dinero. Funcionarios corruptos están tras las rejas, y ninguna otra comunidad tendrá que soportar lo que sufrió el valle de Pinner Edge. Justicia hecha al estilo montañés. 6 meses después, estoy sentado en el porche de mi cabaña con electricidad de verdad, café caliente y la satisfacción de ver cómo el valle se recupera. El aire de la mañana trae el aroma de las flores silvestres que regresan a los prados, donde los cuidados jardines de Viv solían agredir el paisaje. La naturaleza tiene una forma de reclamar lo que le pertenece con el tiempo suficiente y sin los nazis de la jardinería de las asociaciones de propietarios.
El Decomiso Federal de Bienes se convirtió en el mayor fondo de compensación para víctimas en la historia de Colorado. Cada familia que fue defraudada recibió una restitución completa, más daños y perjuicios. El valle está tranquilo, excepto por los sonidos naturales, el agua del arroyo corriendo sobre las rocas, el viento entre los pinos y el canto distante de un búho cazando a la luz de la luna. No hay generadores zumbando para impulsar campañas de acoso, ni vehículos costosos que crujen caminos de grava para lanzar amenazas legales, ni portapapeles que lleven a habitantes de los suburbios fotografiando cabañas centenarias como sus desastres ambientales. Solo paz. Jake me llama mientras veo la puesta de sol pintar las montañas de oro y púrpura. Cubierta. Pensé que querrías saberlo. Rex Sterling, el marido abogado de Viv, acaba de ser sentenciado a 12 años de prisión federal. Judge dijo que utilizar credenciales legales para facilitar el crimen organizado era un tipo especial de traición que merecía un castigo mayor. Cae la última ficha de dominó, pero aquí está la mejor parte. Jake continúa. Los funcionarios de la prisión asignaron a Viv para trabajar en la lavandería. Después de 25 años de dar órdenes a otras personas, ella pasa sus días lavando la ropa de otros reclusos. A veces el universo tiene un sentido del humor que hace que todo valga la pena. Mientras me estoy preparando para la noche, mi teléfono suena con un mensaje que me detiene en seco. Es de un veterano de combate en Montana, alguien a quien nunca he conocido, que me pide consejos sobre una asociación de propietarios que está tratando de obligarlo a abandonar las tierras que posee su familia. El patrón suena familiar. Campañas de acoso, multas frívolas, amenazas legales coordinadas diseñadas para quebrar a alguien que solo quiere que lo dejen en paz. Me sirvo otra taza de café, enciendo la computadora portátil y empiezo a escribir una respuesta. Y Vivian Ashworth está pasando el resto de su vida natural como una reclusa federal. Luchar por los derechos de propiedad y la decencia comunitaria es más grande que una reina corrupta de la Asociación de Propietarios y su empresa criminal. Es hora de ayudar al próximo montañés a mantenerse firme. Comparta sus propias historias de pesadillas de HOA en los comentarios a continuación. Asegurémonos de que otras comunidades no tengan que pasar por lo que soportó Pine Ridge Valley, y presiona el botón de suscripción si quieres más historias de justicia de David contra Goliat que demuestren que a veces el pequeño realmente puede ganar. Recuerde, documente todo, conozca sus derechos y nunca permita que los dictadores suburbanos conviertan su comunidad en su reino personal. La ley está de tu lado, incluso cuando no lo parezca. Justicia, estilo montañés. Caso cerrado.